Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver algo muy importante porque tiene que ver con la lectura. Vamos a aprender cómo leer cualquier palabra en español aunque no conozcas su significado. Por suerte la regla del español es estándar. Se puede saber siempre cómo leer una palabra. Si es un verbo en infinitivo, terminaciones ar, ir, el acento siempre va al final, tenga o no tenga tilde. Reír, vivir, estar, parecer, establecer, individualizar. Si no es un verbo en infinitivo, puede ser cualquier otra forma verbal o tipo de palabra, y tenemos dos sílabas, siempre se acentúa la primera. Foco, hice, pero, perro, lejos, lindo, bueno, pierna, canto, flojo. Si la palabra tiene 3 sílabas y no hay ninguna tilde, acento gráfico, siempre se acentúa en la segunda sílaba. Ventana, mañana, parejo, oscuro, cuchara, juguete, vigilo, resaca, decimos, pareces. Si hay 4 sílabas o más y no aparece ninguna tilde, se acentúa siempre la penúltima sílaba. Capelina, Filipinas, bicicleta, escritorio, camioneta, desodorante, probablemente, medio ambiente, desinflamante, descontracturante. La tilde nos indica la sílaba acentuada y hay palabras que cambian de significado con ella. Dejo, yo, presente del indicativo. Dejó, tercera persona singular, pasado simple. Presto, yo, presente del indicativo. Prestó, tercera persona singular, pasado simple. Sabana, sábana, de la cama. Río, rió, tercera persona singular, pasado simple. Río también es la conjugación de la primera persona del singular del verbo reír. En esta última parte les presento una sugerencia para buscar palabras en el diccionario. Antes que nada, les recomiendo el diccionario de la Real Academia Española, porque es el diccionario español por excelencia. Contiene muchísimos vocablos de todos los países de habla hispana, además de otras herramientas súper útiles. Aquí podemos realizar la búsqueda. Yo voy a buscar el verbo buscar. Observen que cuando buscamos una palabra, aparecen todas las acepciones posibles, es decir, todos los significados que puede tener. Si se trata de un verbo, en la versión web van a encontrar este botón que dice conjugar. En el celular, en cambio, aparece la conjugación al final. Tienen que bajar. De cada verbo van a encontrar las conjugaciones de todas las personas en los distintos tiempos verbales. Y a los aprendices más avanzados de la lengua les muestro que existen otros diccionarios disponibles en la RAE, además del diccionario de la lengua española, que es el que acabamos de utilizar para el ejemplo. Diccionario panhispánico de dudas, donde podemos consultar dudas puntuales sobre algunos usos, algunas combinaciones de palabras. Diccionario panhispánico del español jurídico, para quien se dedica a esta área o necesita consultar un vocablo relativo a ella.
En el diccionario histórico de la lengua española podemos consultar si una palabra se utilizaba, si existía ya en una época o en un año particular. Y este último claramente reagrupa términos que son exclusivos del español americano y que no se utilizan en la península ibérica, es decir, en España.